Buenas tardes, buenos días. En nombre del Instituto Cari Cuervo y en particular de la delegación en España, queremos darles la bienvenida a esta charla titulada Marvel Moreno, un lugar en el campo literario, que será impartida, como saben ustedes, por la investigadora Mercedes Ortega de la Universidad del Norte. Mercedes actualmente se encuentra en Barranquilla. Mercedes tiene un pregrado en educación básica con énfasis en humanidades, español, lengua extranjera de la Universidad Pedagógica Nacional. Es además egresada de la maestría en literatura y cultura del Seminario Andrés Bello del Instituto Cari Cuervo y tiene un máster en estudios sobre América Latina y un doctorado en esto mismo de la Universidad de Toulouse. Y pues gracias a la recomendación de nuestra compañera Luz Marina Rivas, estamos aquí con la fortuna de tener a Mercedes hablándonos de Marvel Moreno, quien nació en el año 1939 y de cuya muerte, hay que decirlo, hay que destacarlo, en junio pasado se cumplieron 25 años, una muerte temprana en ese momento. Entonces, quiero darle las gracias en primer lugar a Mercedes por aceptar la invitación a impartir esta charla, a compartir sus estudios sobre Marvel Moreno con nosotros, y también quiero darles las gracias a las personas que nos están acompañando esta mañana o esta tarde en la charla que Mercedes compartirá con nosotros. Esta charla está programada para que dure unos 60-70 minutos aproximadamente, porque queremos dejar unos 15 o 20 minutos para preguntas o comentarios del público, que estoy seguro de que habrá unos cuantos de este tipo. Así que les pido el favor de que los comentarios o preguntas que quieran formular vayan dejándolos consignados en el chat para que hacia el final, cuando sean más o menos la 1:10 de la tarde en Colombia y 8:10 de la tarde o noche aquí en España, podamos ir transmitiendo estos comentarios y estas preguntas a Mercedes para que vaya dando respuesta a ellos. Así que, no siendo más, gracias de nuevo a Mercedes, gracias a quienes nos acompañan y los dejo con Mercedes. Bueno, muchas gracias por esa presentación, Martín. Y pues gracias a todos por estar aquí presente. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes pues algo de mi investigación acerca de Marvel Moreno. Eh, y qué, y pues de estar en la presencia de todos ustedes. Espero que pues les guste lo que traigo para compartir. La charla se llama Marvel Moreno, un lugar en el campo literario. Paralelamente pues a mi lectura, también quisiera pasar una presentación muy sencilla con imágenes de Marvel Moreno y algunas imágenes también de sus libros, porque bueno, precisamente la charla es acerca de, o bueno, en algunos puntos toca el tema de la figura de Marvel Moreno como escritora, como autora, ¿no? Entonces, digamos que ahí pueden también hacer un descanso visual al ver las imágenes, pero bueno, yo también estoy apareciendo allí. Entonces, vamos a comenzar. Buenos días y buenas noches a todos. Bienvenidos a esta charla. Agradezco la invitación por parte del Instituto Caricuervo a este espacio organizado junto con el Instituto Cervantes y Fundalectura. Yo fui formada en el Cari Cuervo, como dijo Martín, y en la maestría de literatura hispanoamericana, con profesores como Diógenes Fajardo y Hélène Pouliken, a quien le debo mi primer acercamiento crítico a Marvel Moreno en su asignatura de Sociología de la Literatura en el año del 2002, hace ya 18 años. A partir de allí seguí investigando sobre esta autora, lo que me llevó más adelante a la teoría feminista y al cambio radical que el feminismo produce en la vida de las mujeres. El resultado académico más feliz de todo este recorrido fue la publicación el año pasado de mi libro Cartografía de lo femenino en la obra de Marvel Moreno,
bajo el sello de la editorial Uninorte. Este libro ganó este año la mención de honor del Premio Montserrat Ordóñez de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, al mejor libro acerca de estudios de género y de la mujer en Colombia. Entonces, pues yo estoy muy contenta, sobre todo porque al parecer se han empezado también a hacer más visibles los estudios de Marvel Moreno y pues la misma aula de Marvel Moreno, como hablaremos a continuación. Es un placer para mí entonces compartir este momento en que podremos acercarnos a la obra de la colombiana Marvel Moreno, la escritora de mayor relevancia en el ámbito del Caribe colombiano y entre las más representativas de la escritura de mujeres en Latinoamérica del siglo XX. Moreno escribe desde sus experiencias como miembro de la burguesía, con una posición fuertemente crítica frente a la sociedad patriarcal en la que tuvo que crecer, viendo cómo las mujeres son sometidas a altos grados de violencia física y simbólica. Nacida en 1939 en Barranquilla, la escritora emigró por razones personales en los años 60, a finales de los años 60, a París, y vivió allí durante casi 30 años. La publicación de su primer cuento se dio estando aún en Colombia, pero la mayor parte de sus textos fueron escritos desde el exilio voluntario que se impuso y del cual nunca volvería. Moreno murió en 1995 en la Ciudad Luz. Este alejamiento físico le sirvió sin duda para distanciarse también a nivel psicológico y poder concretar una detallada e inteligente crítica de la sociedad caribeña. La autora describe a este mundo como hipócrita e inauténtico, y sobre todo severo hasta la crueldad en cuanto al cumplimiento de las normas que rigen los comportamientos de las mujeres, principalmente sus prácticas sexuales. Entre sus personajes encontramos amas de casa o niñas suicidas, mujeres deprimidas, golpeadas, jóvenes violadas, dementes, señoras prisioneras en sus mansiones. Solo una pequeña porción de los personajes femeninos logran emanciparse. Las más audaces lo hacen al costo de la soledad y la marginación, mientras que otras llegan a amoldarse a una vida doble en la que a ratos pueden ser libres. Podría decirse que en la actualidad Moreno es una de las célebres autoras más desconocidas, ¿no? O sea, ahí hay una contradicción. Durante años su obra no podía conseguirse, por lo que fue poco estudiada, salvo por algunas críticas interesadas en la literatura escrita por mujeres como Montserrat Ordóñez o Elena Araujo, entre otras. Y también fue estudiada por especialistas de la literatura del Caribe colombiano como Jacques Gillard y Ariel Castillo. A partir de su fallecimiento y sobre todo después de la reedición de sus textos, poco a poco ha empezado a leerse más. Hoy estamos ante una suerte de auge de su popularidad, dada la publicación a principios de este año de su novela póstuma El tiempo de las Amazonas. También hay que conectar este renovado interés del público lector, sobre todo del público más joven, con los movimientos feministas globales que también se han dado en Latinoamérica y en Colombia, como el Me Too, Ni Una Menos y Colombia Tiene Escritoras. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes reflexiones acerca del lugar en el campo literario que ocupan Moreno y su obra, asunto estrechamente conectado con la enunciación de sus relatos, es decir, con las figuras de las narradoras personajes, quienes, como iremos viendo poco a poco, hacen una especie de eco a la figura autorial de la propia Moreno. Entonces, primero vamos a hablar acerca de cómo se conecta la figura de la autora con la de las narradoras y de los personajes. Como toda mujer que empuña la pluma, Marvel Moreno fue una mujer fuera de las normas, que vivió en tensión entre el deber ser y las decisiones que tuvo que tomar para hacer lo que realmente deseaba para sí, que era escribir. Su producción discursiva asume así consecuentemente una posición
en el campo literario que refleja esta ambivalencia del deseo del sujeto femenino. Para analizar este aspecto, nos centraremos en la enunciación del discurso narrativo, entendido como un problema que va más allá de la distinción formal entre el narrador y el autor. Moreno asume en su obra una particular técnica narrativa, resultado del cruce entre el deseo de inscribirse como escritora en el campo literario y el malestar que generan ciertas reglas que lo rigen, sobre todo las normas sexogenéricas que condicionan la participación de las mujeres. La obra de Moreno está narrada casi en su totalidad por voces femeninas, ya sean narradoras o focalizadoras. La mayoría de las veces, la autora utiliza un narrador extradiegético, es decir, el que se conoce normalmente como narrador en tercera persona, que está fuera de la historia. Pero este narrador narra siempre desde el punto de vista de un personaje femenino. Entonces, podemos afirmar que la obra de Moreno presenta una visión femenina de los hechos narrados, pero que esta visión se esconde tras una pantalla de objetividad bajo la figura del narrador en tercera persona. Surge así la siguiente pregunta: ¿por qué la narrativa de Moreno, que siempre se centra en el punto de vista del sujeto femenino, no utiliza con mayor frecuencia o incluso exclusivamente la narración por parte de las protagonistas? Es decir, ¿por qué hay una reticencia a la enunciación de un yo femenino? Para responder a estos interrogantes debemos remitirnos a las teorías acerca de la enunciación y su relación con las perspectivas sociológicas, feministas y de género en la literatura. Entonces, ahora vamos a hablar un poco más acerca de la conexión entre escritura y género. La teoría narrativa tradicional diferencia claramente los niveles intra y extratextuales de una obra narrativa. Es decir, por un lado está el autor, que está en un plano real, y el autor no es el narrador. El narrador está en un plano ficcional. Esto pues nos lo explica muy bien Gerard Genet. Pero existe otra posición teórica, por ejemplo, del autor llamado Dominique Manguenot, y él se distancia de la tajante distinción entre el narrador y el autor, puesto que tal separación no corresponde, según él, a la complejidad del proceso creador. Es necesario entonces cotejar estos dos niveles y explicitar las conexiones entre el narrador y el autor, o en este caso entre las narradoras y la autora, pues sus relaciones construyen los fundamentos del sentido de la obra de Marvel Moreno. Manguenot considera que todo texto es una puesta en escena o puesta en forma de la palabra, un particular acto de habla en el que un sujeto enuncia un discurso. Este enunciador está necesariamente situado en un tiempo y un espacio determinados y sobre todo posee una identidad con todas las características que ésta puede englobar: un sexo, un género, una clase, una racialización, una edad determinada, un posicionamiento ideológico, entre otras. Vemos pues que para comprender los significados de una obra no se puede desligar del análisis la estructura formal, o sea, tiene que integrarse en el análisis de la estructura formal también las características sociológicas y psicológicas de su enunciador. Por otro lado, la académica francesa Christine Planté expone un cuestionamiento primordial para comprender las conexiones entre escritura y género. Cito: una mujer que escribe, sobre todo si quiere publicar, se ve acorralada tanto por su propia marginalidad con respecto a la cultura literaria como por los discursos críticos que la rodean, y debe optar por una actitud que definirá y condicionará su escritura y la recepción de su obra. Podemos definir la opción de estos discursos que estos discursos le presentan en estos términos: escribir como un hombre o escribir como una mujer. Fin de cita. La respuesta, sin embargo, no consiste en decidirse de una vez y para siempre por alguna de las dos opciones, es decir, por escribir como hombre o escribir como mujer.
pues ni el campo literario ni las identidades genéricas son fenómenos fijos y estables. Ahora bien, no hay duda de que estos campos están regidos por normas estrictas, con respecto a las cuales todo autor, en este caso toda autora, debe posicionarse. Afirmamos que en Moreno la escogencia entre una escritura femenina, es decir, narrar con la voz de los personajes femeninos, y una escritura masculina, es decir, narrar en tercera persona, genera una tensión que no se resuelve nunca y se convierte en cambio en una de las características novedosas y preponderantes de su obra. Bien, ahora vamos a hablar de esa especie de renuncia al yo femenino que hay en la obra de Moreno. Volvamos a la caracterización de la enunciación de la obra. Como dijimos, esta presenta en su mayoría narradores extradiegéticos. Raymond Kennan, otra autora de la teoría de la narrativa, explica que este tipo de enunciador no es más que un sujeto encubierto, es decir, alguien que pertenece anónimo. Ahora, Manguenó aclara que incluso si en un texto se han borrado las marcas de quien lo emite, estas siguen ahí. Un enunciador que prefiere ocultarse o borrarse funda la confiabilidad, la objetividad, la veracidad y la legitimidad de su discurso en un anonimato que quiere hacer pasar como neutro en términos sexogenéricos. Pero la teoría feminista sabe muy bien que esta voz neutra o anónima no es más que el hombre jugando a ser Dios omnisciente. La neutralidad ha sido una construcción del sistema masculinista en el que lo tradicionalmente masculino es sinónimo de objetividad y de verdad, mientras que lo femenino resulta subjetivo, imparcial y por lo tanto falso. Pero los narradores extradiegéticos de Marvel Moreno focalizan siempre desde un personaje femenino. Según Raymond Kennan, la focalización interna causa una restricción en el conocimiento del narrador omnisciente, pues un personaje de la misma historia no puede saberlo todo acerca del pasado, del presente y del futuro. El lector tiende a poner en entredicho este tipo de narración, pues ya tiene a quien adjudicar la ideología presente en el texto, a un personaje de papel que actúa según escalas de valores humanos, que pueden ser cuestionados y por lo tanto generar desconfianza. La narración extradiegética con focalización femenina, característica de Marvel Moreno, corresponde entonces a una especie de travestimiento o performance queer, si se quiere. Es decir, Moreno es una mujer que utiliza una voz masculina, es decir, este narrador en tercera persona, al que obliga a hablar desde lo femenino. Entonces, al evidenciar esta vuelta de tuerca tan compleja a la que recurre la autora, ¿cómo no podemos pensar que se trata de una estrategia para revelar los mecanismos del poder? La obra juega con prejuicios existentes sobre lo femenino y lo masculino y se sitúa en una fractura, en un quiebre entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo público y lo privado. Veamos el caso puntual de En diciembre llegaban las brisas, novela de formación que cuenta las vidas de 3 mujeres de la burguesía barranquillera, Dora, Catalina y Beatriz, pero siempre a través de lo que pudo observar su amiga Lina Insignares. Sin embargo, Lina no es la narradora de la novela, sino solo su focalizadora, como vemos en el siguiente pasaje. Entonces cito la novela. Muchos años más tarde, en el otoño de su vida, después de haber conocido aquí o allá historias semejantes, de haber aprendido a escuchar y a escucharse sin rebeldía, sin pretensiones, Lina, acordándose de repente de Dora, llegaría a preguntarse sonriendo si a lo mejor su abuela había tenido razón. Entonces, a lo largo de la novela, parece que el narrador escogido en tercera persona no se comporta de la manera en que debería hacerlo, es decir, de modo omnisciente, sino que renuncia a transmitir el conocimiento que tiene y lo reduce solo a el que tiene Lina.
Recurre pues siempre a una perspectiva interna femenina, sometiéndose de manera innecesaria a que su objetividad sea puesta en duda por los lectores, pues solo presenta la versión de los hechos de Lina. Esta particular configuración de la enunciación no ha pasado desapercibida para la crítica, que la ha identificado como una incomodidad o forzamiento de la narración. El crítico Eduardo Jaramillo Zuluaga afirma que, cito, Lina no solo es un recurso que le da unidad a las tres historias de la novela, sino que además subraya en todo instante que el punto de vista narrativo es el de una mujer. La presencia de Lina enfatiza el hecho de que el mundo narrativo es un mundo femenino. Lina es algo más que una focalizadora, es un tour de force, es un ejercicio constante de desfocalización. A cada momento le recuerda al lector este hecho, que la voz narrativa no es imparcial y que la imparcialidad es simplemente un falso supuesto del modo narrativo masculino. En resumen, Lina coloca al lector en una situación muy curiosa, lo desfocaliza, lo despoja de una complicidad en la que ha estado acostumbrado a leer siempre. Fin de cita. El artículo de Jaramillo Zuluaga, del que acabamos de leer un fragmento, refleja la inquietud que produce la narrativa de Marvel Moreno en el campo literario colombiano, cuyos lectores y críticos se sienten incómodos porque la autora no escribió sus relatos en primera persona, con una voz íntima, reservada, doméstica, como le tocaba por ser mujer, sino que se arrogó el derecho masculino de utilizar un narrador extradiegético y que además obligó a ese narrador masculino a utilizar una focalización femenina. Como propusimos antes, pensamos que esta forma de enunciación es una estrategia utilizada por Moreno que consiste en utilizar un recurso tradicionalmente falocéntrico, el narrador omnisciente, y volverlo contra sí mismo, desarmándolo, desenmascarándolo, al introducir en él el punto de vista de una mujer. La discusión acerca del género de la voz narrativa en la obra de Marvel Moreno resulta, pues, de central importancia. Es bien sabido que la escogencia de un narrador adecuado resulta vital para todo escritor o escritora. Virginia Woolf fue otra de las autoras que prefirió en la mayoría de sus relatos la narración en tercera persona. Christine Planté afirma que se trata de una renuncia o de borramiento del yo, en el que la autora se quería acercar a la voz universal del arte, voz que debía ser neutra, ni femenina ni masculina. Marvel Moreno compartía esta visión de que la literatura debía ser un territorio neutro, sin género. En una entrevista concedida en 1981, a la pregunta de si existe una literatura femenina, la escritora barranquillera responde lo siguiente, cito, comparto la opinión de Juan Goytisolo y de Virginia Woolf, el buen escritor es andrógino. En el campo literario, de manera general, prevalece la idea de que la literatura debe ser universal y neutral, todo lo contrario a personal y subjetiva. Según esta concepción participa, según Manguenó, de la constitución de un campo que quiere estar libre de toda preocupación que no sea estética, por lo que es preferible que un texto se posicione fuera de toda referencia a una fuente enunciativa. Pero como la producción de conocimiento, es decir, el arte y las ciencias, han correspondido al hombre y la mujer en cambio se ocupa de lo cotidiano, necesariamente en un arte que se quiera puro, lo femenino estará vedado. Entonces, el gesto de la autora de escoger siempre a un narrador en tercera persona, aparentemente objetivo y sin género, puede también ser producto del temor a ser catalogada como escritora menor o simplemente como escritora femenina y no como escritor supuestamente neutro. Entonces aquí nos vamos acercando un poco más también a esa construcción de la figura de Marvel Moreno como escritora.
El interrogante que nos preocupaba desde el inicio sigue sin resolverse del todo. ¿Por qué Marvel Moreno no utilizó siempre la voz directa de los personajes femeninos? Habría una negación a utilizar la voz en primera persona, causada, como dijimos, seguramente por el temor a que su obra fuera considerada como femenina, pero también por un temor a que fuera considerada como autobiográfica. La autora estaba consciente de que este fenómeno podía ocurrir, tanto así que en una entrevista puntualizó que sus escritos no eran autobiográficos. Entonces cito: nunca, nunca, nunca me he referido a una cuestión personal. Me parecería demasiado fácil y además me parece idiota toda esa gente que se cuenta. Es narcisismo. Fin de cita. Eso es lo que dijo Moreno. Los críticos que han querido resaltar la calidad de la obra de Moreno han recurrido efectivamente a destacar la neutralidad de sus narradores. En otras palabras, afirman que la subjetividad femenina de la autora no se cuela en su obra y por lo tanto no la empobrece. Por ejemplo, al hablar de En diciembre llegaban las brisas, Fabio Rodríguez Amaya considera que parte de su calidad radica precisamente en, cito, la ausencia de un yo que narra en primera persona o de un auténtico o único protagonista. Afirma además que se anula cualquier tipo de presencia del autor en su obra. No hay juicio, no hay emociones, no hay participación de quien escribe en el texto. El texto y solo el texto debe restituir un mundo completo sin ceder a presión alguna o ceder ante nada. De este modo, un muro de cristal impenetrable se interpone entre quien escribe y quien lee. Fin de cita. Esta opinión responde a la lógica del campo literario canónico, en el que para defender una obra literaria y resaltar su valor estético es necesario alejarla de la vida del autor como individuo histórico, porque es bien sabido que cuando vida y obra están ligadas, sobre todo en una mujer, la importancia y la calidad de la obra disminuyen. Es aquí donde se hace evidente que al final sí se trata de una cuestión de género. Según la idea tradicional de lo estético, la obra escrita por una mujer debe alejarse aún más que la de un hombre de lo autobiográfico para probar su valor, porque existe el prejuicio de que las mujeres siempre escriben acerca de sí mismas, que sus obras son siempre autobiografías disfrazadas, al decir de Christine Planté, que lo que escriben las mujeres no es arte, o lo que hacen las mujeres no es arte con mayúscula, y que los hombres son los únicos creadores y sujetos pensantes. Para erigirse como creadora, la mujer debe renunciar a su yo femenil, es decir, debe separar lo más posible su vida de su obra, debe ser recatada y pudibunda, tal como lo expresa en el siguiente artículo Fabio Rodríguez Amaya. Cito: Marvel permanece lúcida hasta el final, fijando las distancias que no son desinterés, sino un destilado respeto, pudor y discreción. Respeto, pudor y discreción, que no coincidencialmente son características de lo femenino tradicional. De esta forma, para hacer valer la obra de Moreno, se afirma al tiempo. De esta forma, para hacer valer la obra de Moreno, se afirma al mismo tiempo que nada tiene que ver con ella como individuo, pero que precisamente esa particularidad es el reflejo de lo femenina que es la escritora. Sin embargo, la particularidad de la postura de Moreno radica en que ella no huyó completamente de la autobiografía. Al contrario, no tuvo miedo de verter en sus textos, sobre todo en sus novelas, datos de su propia vida. Más aún, al final En diciembre llegaban las brisas, hace hablar en primera persona a Lina Insignares, personaje que termina siendo la autora ficcional de la novela. En el epílogo podemos leer lo siguiente, cito: alguna vez escribí un libro denunciando la opresión que sufrían las mujeres de Barranquilla.
Entonces, el personaje de Lina resulta ser una escritora barranquillera que emigra a París, exactamente igual que como Marvel Moreno. Vemos aquí que parece que la autora sí quería que el lector hiciera las conexiones entre la ficción y la realidad. El epílogo en primera persona convierte a la novela de alguna manera en una novela de formación acerca del oficio de escritor. Lina ha sido testigo de las historias de sus amigas y aprende con los años a ser escritora. Así, deja de ser una figura silenciosa o silenciada y se encarga de rescatar las historias de sus amigas que hubieran pasado al olvido de no haber sido por ella. Pues, ¿quién se convierte así en una portavoz que se atreve a contar lo que otras callan? Surge aquí la figura de la sociología de la literatura del escritor como vocero lúcido de una sociedad. Y gracias a la profesora Hélène por esas enseñanzas tan importantes. Podemos llegar aquí a una de nuestras primeras conclusiones. En la narrativa de Marvel Moreno, la configuración de las voces enunciantes toman variedad de formas, pero en todas ellas se privilegia una visión de los hechos desde el punto de vista femenino, relacionado con la figura de la escritora que analiza y explica lo visto y lo vivido, que se opone al sistema patriarcal que invisibiliza y violenta a las mujeres. La estrategia narrativa con la que se arriesga Moreno es sin duda una actuación subversiva, porque lucha contra los prejuicios existentes sobre lo femenino y lo masculino, y desestabiliza los esquemas de género imperantes al problematizar la jerarquización sexogenérica de la literatura. Entonces, digamos que hasta aquí llega la primera parte. En que se habló mucho más acerca de la enunciación, narradores, focalizadoras, y ahora paso a acercarme más en sí a la figura autorial, a la figura de Marvel Moreno como escritora. Autores como Aina Pérez, Mary Torras y Juan Zapata han estudiado recientemente la figura del autor en su cruce con disciplinas como el análisis del discurso o la sociología del arte y la literatura. Compartimos con Pérez y Torras el concepto de figura autorial, como, cito, un producto en sí mismo textual, es decir, un corpus conformado por un conjunto de textos heterogéneos, biográficos, académicos, visuales, autobiográficos, etc., como una construcción significativa que no se sitúa fuera. Estaba diciendo que ahora en esta parte me acercaré más a la figura de la autora, que fue Marvel Moreno, pero explicando que en ningún momento se trata de la persona real que fue Moreno, porque pues yo no la conocí ni tengo forma de acercarme a eso, sino de la figura autorial como la entiende Mary Torras y Aina Pérez, que es una construcción misma del sistema literario. Es decir, que solamente se puede rastrear a través de los textos que escribieron los críticos, a través de las entrevistas que dio la propia Moreno, a través de fotografías, ¿sí? Entonces también se trata de una construcción discursiva, esta figura autorial. La figura autorial de Marvel Moreno se construye alrededor de su inadecuación en el canon literario caribeño, colombiano y latinoamericano. Esa sería como la hipótesis central. Esta marginación sienta gran parte de sus bases en el hecho de ser una escritora en un campo mayormente masculino y sin duda alguna machista. Tal posición juega un doble papel, pues al mismo tiempo que pretende darle un lugar propio en el campo, la excluye de él hasta el punto de invisibilizarla. A pesar de que Moreno fue cercana al grupo de Barranquilla, al boom y al post-boom, no se han considerado en detalle las relaciones que sus textos tienen con los de los autores de estos movimientos. Sin embargo, la crítica que ha pretendido darle a su obra un lugar propio, la ubica por un lado como un epígono de García Márquez
y por otro como una excepción femenina o ínsula. Como explica Michelle Soriano, la norma cognitiva masculina no solo dicta que las mujeres sean excluidas de los campos del saber, sino que esta exclusión, cito, en esta exclusión está en juego la violencia de la prohibición, que engendra otras opresiones, ignorancia, impotencia, privación de libertad, sujeción. Fin de cita. Así que no se trata de corregir dicha ausencia al incluir a Moreno, sino que hay que hacer visibles las normas que la han excluido, pues de lo contrario el campo literario seguirá operando de la misma manera sin que se cuestionen las bases mismas de su organización. La construcción de la imagen de Marvel Moreno como autora se ha edificado sentando sus bases sobre ciertos pilares de su biografía, sobre determinados momentos de su vida, mientras que otros no se mencionan o se le resta importancia. Por ejemplo, se han resaltado las experiencias vividas al interior de 4 grupos de la sociedad de los cuales hizo parte. Primero, Marvel Moreno fue por un periodo una dama de Barranquilla. Segundo, frecuentó La Cueva, bar donde se reunían en los años 60 lo que se conoció posteriormente como el Grupo de Barranquilla. Tercero, compartió con los intelectuales latinoamericanos en París. Y cuarto, se la asocia con el grupo de escritoras latinoamericanas con tendencia feminista. No obstante, la imagen que se ha ido construyendo de Moreno la retrata precisamente como una disidente de estos grupos, como alguien fuera de los campos que debería haber integrado. Para analizar su posición en el campo literario me referiré a una etapa poco documentada y estudiada de su biografía, cuando Moreno se convierte públicamente en escritora a partir de su salida de Colombia en 1969, cuando tiene 30 años y lleva su vida en París durante más de 2 décadas hasta su muerte en 1995. En este periodo he identificado principalmente 2 imágenes opuestas de la autora que se presentan de forma paralela. La de una mujer fuerte, independiente, que lo dejó todo por ser escritora en París, y la de una mujer frágil, pobre, enferma, escribiendo desde un exilio precario. Entonces vamos a ver más de cerca estas 2 imágenes. A Marvel Moreno la rodea en primera instancia la imagen de una persona que asume temerariamente su destino. La crítica colombiana Elena Araujo comenta que la autora era, cito, legendaria entre todas nosotras por haberse atrevido a venir a París en los años 70, dejándolo todo para aprender a ser escritora. Fin de cita. Este nosotras que utiliza Araujo se refiere a las intelectuales latinoamericanas más jóvenes que llegaron a París en los 80, posterior a Moreno, quien en ese caso era una pionera para ellas, porque llegó en el 69, sin estudios finalizados, sin trabajo, solo con la vocación de escribir. París es, al igual que Barranquilla, una ciudad ambivalente en la obra y vida de Marvel Moreno. Allí, la mujer y la escritora van a enfrentarse a un sinnúmero de problemas: la pobreza, la enfermedad, el desamor, la soledad. Al mismo tiempo, París le dará la distancia necesaria para escribir sin tapujos acerca de lo vivido hasta entonces y le proporcionará la experiencia del intelectual y artista en el exilio. Sin duda, París es la ciudad literaria por excelencia, lugar en el que tantos han escrito sus obras. En la entrevista que concedió en 1983, Moreno habla de la efervescencia intelectual de París, efervescencia que según ella se encuentra, cito, en ciertas revistas y en la gente que uno conoce, gente formidable, todo el tiempo pensando, analizando, ensayando, discutiendo. Fin de cita. Este comentario llama la atención porque en ningún artículo consultado encontramos que se diga que Moreno participó activamente en la agitada vida parisina. No se dice que frecuentara ningún café, ninguna tertulia, ni que tuviera contacto con la academia o con el mundo intelectual y artístico. Y sin embargo, allí estuvo.
Moreno tuvo la oportunidad de conocer a muchos escritores del boom y del post-boom debido a que participó en la efímera pero significativa revista Libre, junto a su esposo entonces, Plinio Mendoza. Libre fue una revista literaria en español que, según Jacques Gillard y Fabio Rodríguez Amaya, aglutinaba en torno a sí a los escritores latinoamericanos residentes o exiliados en París. Estos críticos afirman que Moreno fue redactora de la revista. Como tal, estableció vínculos con Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Severo Sarduy, Jorge Edwards, Julio Cortázar, Octavio Paz, Jorge Semprún, entre otros escritores hombres, porque bien sabemos que en el boom no se suele incluir a ninguna mujer. Al parecer, en medio de todos estos grandes, bendita entre los hombres, estaba Moreno. En otro texto, Gillard aclara entre paréntesis que la autora nunca apareció oficialmente en los créditos de la revista. Cito: la participación de Marmel Moreno en Libre, donde nunca figuró su nombre, por cierto, eso es lo que dice Gillard. Mendoza nunca, o sea, su ex esposo, nunca ha mencionado este hecho. El único que lo hizo, que lo ha hecho, fue el escritor catalán Juan Goytisolo, gestor del proyecto de la revista, quien conoció a Moreno en esa época y se volvió su gran amigo. Entonces cito a Juan Goytisolo. Conocí a Moreno en 1970, cuando a raíz del audaz proyecto de la revista Libre y la propuesta por García Márquez de su amigo Plinio Mendoza como secretario de la misma, ella y su marido se trasladaron de Colombia a París. La recuerdo en la fiesta del lanzamiento de la revista, una mujer bella y joven, con el encanto, la inteligencia y un dejo de exótica languidez de algunas heroínas de Fuentes o Carpentier. A esta impresión inicial de esbeltez y fragilidad se sobrepuso otra imagen, la de la colaboradora enérgica y apasionada de nuestra empresa, la de su profundo y justo sentido crítico de las sociedades iberoamericanas y una valentía y rigor moral muy raros en el mundo de habla hispana. Fin de cita. El paso de Moreno por Libre no es, pues, oficial. Estuvo allí, pero de ello no queda casi ninguna constancia, salvo por el testimonio de Goytisolo. De la misma manera, con respecto a la pertenencia de Moreno al grupo de Barranquilla, se admite que la escritora frecuentaba la cueva, pero nunca se la menciona como miembro del grupo como tal. Esto ya va dando una idea acerca del lugar incierto, por no decir inexistente, que ocupa Marmel Moreno en el campo de la producción colombiana y latinoamericana. Pero así Moreno no fuera una figura central en este mundo, sí fue testigo y partícipe de él. Estaba dentro, pero se mantuvo al margen y observó. En cada velada a la que era invitada por sus amigos intelectuales y artistas, en cada lanzamiento de libros, inauguraciones de exposiciones, reuniones íntimas en su casa. Probablemente a medida que iba empeorando su salud, se fue alejando más y más, hasta que de ella solo quedó la imagen de la mujer que escribe encerrada en su habitación. Así la describe una amiga suya, Cecilia Díaz. Cito: no puedo disociar mi imagen de Marvel de la penumbra y del silencio. Consagrada a escribir, casi aislada del mundo, exilio en el exilio para poner sobre el tapete la ciudad de sus pesadillas. Fin de cita. Salta a la vista lo opuesto de este testimonio al de Goytisolo que pues leí antes. Existe pues una imagen de Moreno como escritora aislada y hasta cierto punto fracasada en lo que tiene que ver con el reconocimiento público de su labor. Su primer libro de cuentos, Algo tan feo en la vida de una señora bien, de 1980, pasó prácticamente desapercibido para el público y la crítica. Y más adelante su novela En diciembre llegaban las brisas, del 87, y su segundo libro de cuentos, El encuentro y otros relatos, del 92, no recibieron la atención que merecían.
La sociología de la literatura nos enseña que una obra no surge solo por su calidad estética, sino que es gracias a una serie de factores de la gran maquinaria literaria: publicistas, editores, periodistas, crítica literaria especializada. Todo se conjuga para que un libro o un autor sean reconocidos. Es un hecho de que la obra de Marvel Moreno tuvo y sigue teniendo un recorrido bastante difícil, en el que jugó un papel importante, si no fundamental, el carácter reservado de Moreno, del que se habla una y otra vez en los textos que las describen. Entonces aquí ya estamos llegando un poco hacia el final, pero entonces falta hablar de esa imagen de Moreno como una mujer o como una escritora reservada. Casi todos los que conocieron a Marvel Moreno mencionan su recatada personalidad. Por ejemplo, Goytisolo la describe como, cito, vulnerable, aislada, obligada a expatriarse con sus heridas y cicatrices morales, pero al fin libre en su refugio parisiense. Rodríguez Amaya dice que era, cito, un personaje que condujo una vida discreta, oscilante entre el pudor, la sencillez y el aislamiento en el plano personal. Para ejemplificar ese aislamiento y pudor, sirva que citemos cómo la crítica ha dicho que se dieron sus primeras publicaciones. Gillard cuenta que ella nunca quiso publicar y que todo sucedió sin que su voluntad interviniera. En 1969, estando aún en Colombia, Marvel Moreno casualmente se encuentra con Germán Vargas, entiendo yo que en un ascensor. Germán Vargas era un periodista barranquillero y por coincidencia Marvel Moreno tenía en su bolso su primer cuento, El Muñeco, recién salido del horno. Germán Vargas le quita el cuento y lo publica ese año en la revista Eco y más tarde en el magazine dominical del Espectador. Más adelante, cuando ya estaba en París, Moreno conoce a Jacques Gillard. Jacques Gillard era un profesor latinoamericanista, entusiasta de la obra de García Márquez, y frecuentaba a Plinio Mendoza, quien era amigo de García Márquez, y era el esposo de Marvel Moreno. Entonces es Plinio Mendoza quien le entrega a Gillard un cuento escrito por su esposa. Gillard dice lo siguiente: supongo que después de quitárselo a la fuerza. O sea, ahí otra vez no es que Moreno haya querido darle el cuento a Gillard, sino que prácticamente que Plinio se lo arrebató y se lo dio. Ahora bien, parece improbable que tanto pudor viniera de una mujer que había desafiado las normas del mundo al cual pertenecía. Recordemos que Moreno fue reina intelectual del carnaval, traidora de su clase, por haberse casado con un hombre de otra región del país, pobre e izquierdista en ese momento, madre y primera mujer admitida en el programa de economía de la Universidad del Norte y dueña de una empresa de mercadeo y publicidad. Sin embargo, parece ser que una vez comienza a escribir de manera sistemática, Moreno pierde el interés por los demás retos y se concentra en la escritura. No gasta sus energías en una militancia políticamente activa, feminista o de izquierda, ni tampoco en una carrera propagandística de su obra. Con respecto a su vida en París, por un lado, Moreno no siguió como Mendoza o García Márquez en sus inicios una carrera periodística, aunque parece que tuvo coqueteos con este género. Marvel Moreno publicó unas entrevistas a unos autores, pero eso es material para otra investigación. Por otro lado, Marvel no siguió una carrera diplomática, a pesar de tener las credenciales para entrar en el medio. Provenía de una buena familia y estuvo en un momento de su vida relativamente cerca de los círculos del poder. Su esposo en ese entonces fue agregado cultural en París y ambos fueron cercanos a los presidentes Julio César Turbay Ayala y a Belisario Betancur. No obstante, luego de publicar sus libros, sobre todo de ser merecedora de algunos premios, el gobierno colombiano, al parecer, no le ofreció ningún puesto
como podría haber sido. Gilard y Rodríguez Amayo afirman que ella era, cito, hostil a la lagartería, detestaba figurar y nada le era más ajeno que la autopromoción. No se puede decir que haya participado en la vida de los intelectuales latinoamericanos en París. Bastan los dedos de una mano para contar los actos públicos en los que participó como escritora. Fin de cita. Siempre me pareció que esta imagen de escritora aislada no correspondía tanto a la realidad como a la imagen que la misma Moreno y que los otros querían forjar de ella. En el mismo texto de Gilard y Rodríguez Amaya se lee lo siguiente, cito: salvo sus contactos iniciales en los años 60 con un dinámico grupo de intelectuales y artistas de Barranquilla, su ciudad nativa, entre ellos el crítico Germán Vargas, el novelista Álvaro Cepeda Zamudio y el pintor Alejandro Obregón, y los amigos de su primer esposo, Plinio Mendoza, entre ellos García Márquez, también vinculado al grupo de Barranquilla, y salvo su discreta participación en las actividades y los debates de la importante pero efímera revista Libre, Marvel Moreno prácticamente no tuvo vida pública. Colombiana voluntariamente emigrada, ajena en un primer tiempo a la vida de capillas de su propio país y siempre más adelante indiferente a una integración en alguna de esas capillas y luego prácticamente desvinculada de la vida latinoamericana en París. Fin de cita. Aquí se está afirmando que Moreno prácticamente no tuvo vida pública, salvo sus contactos con el grupo de Barranquilla y el grupo de intelectuales latinoamericanos en París. Pero cualquiera puede ver que esto representa mucha más vida pública que la que llevaron otros tantos escritores cuya imagen no es la de ser reservados. No estoy afirmando de que Moreno haya sido una escritora que se moviera ampliamente en los círculos intelectuales de su región y de su época. Lo que quiero decir es que si se miran desde otra óptica, los hechos pueden desmentir la imagen reservada de Moreno. Esta imagen está construida siguiendo un interés, a mi juicio, la de hacerla ver como alguien desinteresado. Como lo explica Pierre Bourdieu, el campo literario es un mundo en el que los agentes pretendientes que quieren ingresar a él deben precisamente demostrar su desinterés por pertenecer a él. Así, hay un afán por afianzar la imagen de Moreno como un agente autónomo, que no tenía otro afán que el arte en sí. Los otros campos del poder, el político, el económico, el social, le eran indiferentes. Se afirma, pues, que si bien ella bien hubiera podido integrar esas capillas nacionales o internacionales, simplemente no le interesaba. Fue su decisión el haber permanecido al margen. Esta actitud de desinterés en su promoción personal hace parte de la explicación que se le da al hecho de que su obra sea tan poco conocida. Pero precisamente el poco éxito que tuvo se puede convertir en una señal de que se trata de una gran artista, de una artista maldita, como parece exponer el siguiente párrafo de Gilard y Fabio Rodríguez Amaya. Cito: desconocida para el gran público, ignorada por los medios de comunicación, tergiversada por los editores, envidiada y censurada por la cultura oficial y de régimen, objeto del altanero esnovismo incluso de sus compatriotas famosos, hostilizada por la familia, aislada por la enfermedad, asediada por la pobreza. Con esos para nada pocos obstáculos, suscita estupor que haya logrado publicar 3 libros en vida. Fin de cita. La categoría de poeta o artista maldito ha sido utilizada desde Verlaine, como lo explica Pascal Brisset, para referirse a diferentes periodos y contextos culturales. Se entiende, grosso modo, que se trata, cito, de creadores superiores abatidos por la desgracia, sufrieron o a través de sus escritos hicieron creer que habían sufrido la pobreza, el exilio, la locura, el desprecio de sus pares, de la crítica o del público burgués, la persecución de la iglesia, de las autoridades civiles y de los medios. Fin de cita. Así pues, el mérito intelectual e incluso moral de Moreno se comprueba
debido a las desgracias y persecuciones suscitadas por la envidia de su medio. El sufrimiento sería una bienaventuranza para quien como ella lo supo convertir en arte. Entonces allí también vemos que se erige esta figura de Moreno como una artista maldita. Y falta una última imagen que sería la de la hermana menor. Christine Planté acuña el término de la hermana menor de Balzac, en francés la petite sœur de Balzac, para referirse a la situación de subordinación en la que se encuentran las mujeres en el campo literario. Planté comenta que usualmente se utiliza como justificación de la incursión de las mujeres escritoras al mundo de las letras el hecho de que lleguen a él por intermedio de los hombres. A los hombres les resulta tranquilizador pensar que ellas tuvieron necesidad de ser iniciadas en este mundo ajeno a ellas, que debieron ser autorizadas por ellos como instancia superior y competente, que al mismo tiempo eran cercanos a ellas afectivamente. No pretendo negar que el influjo que recibió Moreno por parte de los hombres fue decisivo en su carrera literaria. Desde el padre que la inicia en la lectura, pasando por su matrimonio con un periodista escritor, hasta sus amistades masculinas que la respaldaron para que publicara y que construyen la legitimación de su obra. Su primer libro de cuentos va acompañado de un prólogo de Juan Goytisolo y de una presentación de Jacques Gillard, que inscribe la obra, aunque de manera problemática, dentro de la tradición de escritores costeños del Grupo de Barranquilla, José Félix Fuenmayor, Álvaro Cepeda Zamudio y García Márquez. Así que, siendo una obra escrita por una mujer que trata fundamentalmente acerca de la situación de las mujeres, la mayoría de los que la legitiman son hombres. Heredera de la gran tradición de tres escritores costeños, prologada por el escritor español, introducida por un académico francés, esposa de un periodista y escritor, apoyada por el periodista Germán Vargas y por el profesor Fabio Rodríguez Amaya, cercana del mismísimo García Márquez. No obstante, me interesa resaltar que Moreno también recibió la influencia femenina en su carrera literaria. Su abuela en su infancia y luego las mujeres y otras críticas que la apoyaron en su labor escritural. Asimismo, debemos incluir aquí obligatoriamente a las amigas y conocidas, mujeres cuyas vidas y reflexiones la tocaron y se constituyeron en material para sus relatos. Aquí también es urgente hacer una investigación profunda, tanto en Barranquilla como en París, pues los años pasan y las que quedan vivas deben estar ya cercanas a los 80 o los 90 años. Tal vez el tiempo que ha pasado las haga más propensas a hablar sin tapujos. Aquí hago un paréntesis, no sé si estoy haciendo un spoiler, pero por ahí me contaron que algo al respecto está adelantando la Universidad del Norte. Entonces, estudios más amplios sobre este aspecto urgen por ser realizados. Yo puedo aportar aquí algunos datos sobre su relación con escritoras y críticas. Con respecto a la lectura de mujeres escritoras, aunque no se sabe si Moreno había leído a las autoras precursoras latinoamericanas, sí conocía a algunas escritoras contemporáneas suyas, como Rosario Ferré, y las pocas que colaboraron en la revista Libre, como Nélida Piñón, Claribel Alegría y Blanca Varela. También tenía referencias europeas y estadounidenses al genio femenino, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Carson McCullers y Catherine Mansfield. Con respecto a la escritura de mujeres en Colombia, seguramente conocía, por lo menos de nombre, a la precursora barranquillera Amira de la Rosa y probablemente a Meira del Mar. También sabía de la existencia de escritoras contemporáneas, pues algunas de ellas eran sus amigas y conocidas, como la misma Elena Araujo. Moreno también participó en algunos encuentros organizados por la Casa de América Latina, la Maison d'Amérique Latine, en París. Elena Araujo, precisamente, dice haberla conocido allí, a principios de los años 80, y cuenta que Moreno presentó su libro La Sherezada Criolla. Cito: esa noche, Moreno pudo hablar en el foro sobre temas que la concernían profundamente, la problemática de la mujer como producción de un sistema de escritura,
su opresión en una sociedad machista y clasista. Fin de cita. Considero esta cita de vital importancia, pues prueba que la barranquillera sí se interesaba en la temática feminista y que fue también respaldada por un círculo de mujeres intelectuales en su carrera como escritora. Si bien su obra tuvo primero grandes hermanos, asimismo tuvo hermanas que la apoyaron y se solidarizaron con ella. Como dije, infortunadamente se tienen pocos datos acerca de la relación que forjara con ellas, pues en la bibliografía crítica hasta ahora se ha hecho énfasis en su conexión con intelectuales hombres. Ya para terminar, ahora sí, a modo de conclusión, espero que con estas reflexiones haya podido colaborar en la labor crítica feminista de inscribir a escritoras como Moreno en la genealogía de narradoras colombianas y latinoamericanas. Aunque estudios más profundos quedan por hacerse, aquí se ha intentado restituir una visión más amplia y compleja de la figura de Marvel Moreno como autora. Esta visión busca de dejarla ver como excepción y en cambio trazar las conexiones de su obra con autoras y artistas precedentes, contemporáneas y posteriores. Como afirma Aína Pérez, solo de esta manera se podrán crear, cito, modelos autoriales a partir de los cuales otras mujeres puedan imaginarse y representarse como escritoras, añadiendo a la escasez de referentes el hecho de que los existentes parecen inapropiables o inimitables. Fin de cita. Así, las nuevas generaciones de escritoras y de lectoras podrán reconocerse en Moreno y al mismo tiempo se podrá repensar la categoría transgresora de la autoría en femenino. Muchas gracias. Bueno, Mercedes, gracias a ti por compartir con nosotros esta lectura tan rica y enriquecedora de la obra de Marvel Moreno, una obra cuya publicación además ha sido bastante intermitente y accidentada. Si vemos las fechas de publicación de sus libros, nos encontramos con que han estado descatalogados durante bastante tiempo, que conseguirlos ha sido toda una proeza en algunos periodos, y pues el caso del tiempo de las Amazonas, que solo hasta hace unos meses pudo ser publicado, pues también da cuenta de esto. Tenemos bastantes preguntas y comentarios del público que te iré transmitiendo a continuación. Entonces, la primera pregunta que quisiera poner sobre la mesa tiene que ver con el tema central de esta charla, y es: ¿qué relevancia tiene la inscripción del cuerpo femenino en la obra de Moreno y cómo o desde qué ángulo se explora el cuerpo femenino? Bueno, es fundamental en la obra de Moreno. Ahora mismo también me estoy releyendo El tiempo de las Amazonas y definitivamente es una novela mucho en donde la presencia del cuerpo y la sexualidad femenina es mucho más fuerte que en Diciembre llegaban las brisas, donde ya es enorme, ¿no? Pero, o sea, se repite esta idea de Moreno de que la liberación de la mujer se da necesariamente a través de su sexualidad, y pues esto involucra directamente su cuerpo, ¿no? O sea, su cuerpo como ese medio a través del cual explora su identidad, sus identidades, sus deseos, sus malestares, y pues logra finalmente, digamos que llegar a cierta satisfacción. Sin embargo, en el tiempo de las Amazonas también se está viendo, o sea, se exploran otros temas sobre el cuerpo femenino que en Diciembre no eran tan evidentes. Nos encontramos frente a una autora de 50 años bastante enferma, entonces allí también está el cuerpo enfermo, el cuerpo envejecido de las mujeres, de lo que muy pocas escritoras habían escrito al respecto, ¿sí? O sea, hasta ese momento. Entonces, a pesar de que digamos que el cuerpo joven y la sexualidad están allí, también está la sexualidad en la vejez, la enfermedad y también el cuerpo trabajador, ¿sí? Eso también me gusta resaltarlo mucho porque la mayoría de las heroínas de Marvel Moreno son mujeres trabajadoras, son mujeres ricas, ok,
pero son mujeres que no, o sea, es evidente que la mujer que se queda mantenida, esa no alcanza del todo la emancipación, pues porque está sujeta allí a los deseos del marido. Y para ser realmente libre se necesita trabajar y ganar la vida por sus propios medios, a pesar de lo duro que eso puede ser, ¿sí? De todo lo que demanda para ella y para su cuerpo, pues esos trabajos, pero allí está. Entonces, el cuerpo explorado por Marvel Moreno desde muchísimos ángulos. Perfecto. Mira, nos preguntan algo muy interesante también, que es cómo se observa actualmente lo autobiográfico femenino en el campo literario latinoamericano. Mira, me corcharon. eh, yo nunca me he interesado mucho por el tema de la autobiografía. De hecho, creo que lo he rechazado. Para mí todo es literatura, para mí todo es ficción. Yo sé que está mal hecho, ¿sí? Porque el campo, o sea, los estudios acerca del autobiográfico son muy interesantes y amplían también esta visión precisamente que se tiene acerca de que la ficción es ficción y la realidad es realidad, y pues al contrario, se hallan fuertemente interconectadas. Pero a lo que me refiero es que en Marvel Moreno siempre se ha creído, por ejemplo, que el personaje de Lina es el que representa a Marvel en Diciembre llegaban las brisas. Y ahora corre la idea de que el personaje de Gaby es el que la representa en el tiempo de las Amazonas. Y eso no es así, o sea, yo no lo veo de esa forma. Marvel Moreno está repartida en pedacitos en todos Mm, sus personajes, ¿no? Hay mucho de ella en Isabel, en Virginia, en Anne, en Luis, y antes en Dora, en Beatriz, ¿sí? O sea, yo no creo que la relación entre la vida real de la autora y la ficción sea así como de uno a uno, sino que ujú. también hay una variedad muy grande en cuanto digamos que esas personalidades de Marvel Moreno repartidas entre sus personajes. Sí. Bueno, nuestra compañera Luz Marina Rivas nos pregunta si podrías hacer alguna referencia a la relación que tuvo Marvel Moreno con la cineasta venezolana Fina Torres, quien dirigió la película Oriana, basada en el cuento Orián Tía Orián de Marvel Moreno. Sí, no conozco tampoco las intimidades. Si ves, todo eso hace falta, ¿sí? Que se cuenten todos esos testimonios. Yo sí sé que Fina Torres escribió una pequeña reseña cuando Marvel Moreno murió. Y sé que ellas fueron amigas íntimas y colaboradoras intelectuales. Marvel Moreno escribe Tía Oriane, y Fina Torres se interesa en llevarlo a la pantalla, pero su versión, ¿no? De los hechos. O sea, el cuento y la película son muy diferentes. Eh, y luego Marvel Moreno ve la película y la halla fascinante y se inspira para escribir un nuevo cuento que se llama Barlovento. Entonces ahí se da uno cuenta como de ese entretejido que hay entre el cine y la literatura, y pues también cómo estas dos amigas y dos autoras, dos artistas colaboran desde artes pues cercanas pero diferentes, ¿no? Entonces, también habría que hacer ahí una interconexión entre el Caribe colombiano y el Caribe venezolano, o sea, en qué se parecen y en qué se diferencian, porque efectivamente Fina Torres recrea lo que sucede en el cuento Oriane Orián, que es aquí bueno, digo yo aquí porque yo estoy en Barranquilla, aquí en Puerto Colombia, pero Fina Torres no lo recrea allí, sino que lo recrea en un Caribe selvático más Mm, similar al que ella conocía en Venezuela, ¿no? Entonces, ahí también hay mucho que explorar aún. sí. Bueno, tú en algún momento en la fase final de tu charla eh, hiciste un asomo a otros puntos de la geografía latinoamericana y mencionaste algunos nombres y hay justamente una pregunta en relación con esto. Dicen que con otras escritoras como María Luisa Bombal, perdón, Elena Garro y Alba Lucía Ángel sucedió algo similar a lo que pasó con Marvel Moreno,
pues, de que fueron eclipsadas, que crecieron en un entorno de hombres, tanto en lo personal como en el desarrollo de su carrera, que su obra fue validada por hombres, ¿sí? Entonces, la pregunta que te plantean es si tú has explorado posibles diálogos de la obra de Marvel Moreno con la de otras escritoras latinoamericanas. Yo me he dedicado más que todo muy ciegamente a analizar solo la obra de Marvel Moreno, pero poco a poco me he ido ampliando. También escribí un artículo sobre o sea, relacionando dos cuentos, uno de Marvel Moreno y otro de Rosario Ferré, ¿sí? Porque efectivamente son dos autoras que desde Gilar, sí, Gilar ya las había relacionado, de hecho, él las leyó, dijo que se parecían y las presentó epistolarmente, creo que no se conocieron en persona, pero sí se empezaron a cartear. Y, o sea, digamos que provienen de diferentes lugares sin conocerse, pero sus obras se parecen porque tienen los mismos contextos patriarcales, de la clase alta, de mujeres que desafiaron las normas de su sociedad, ¿sí? Y pues que eso se transparenta allí en su obra. Eso todo también queda por hacerse, Martín. Hay que Bueno, o sea seguir que, haciendo las conexiones de Marvel Moreno con todas esas autoras que se mencionan allí. o sea que te vas de esta charla con una lista de tareas pendientes No, yo y no, de, todas. y de proyectos por emprender y artículos por escribir. Vale, otra pregunta que me parece bastante pertinente para esta charla es, ¿cómo podemos hacer para reivindicar la importancia de Marvel Moreno en las letras hispanoamericanas y del Caribe? Es decir, ya no solo colombianas. Pues hay que leerla, por supuesto, y sobre todo escribir sobre ella, analizarla y como ya dije, hacer la conexión entre esas otras autoras y también autores. O sea, yo no excluyo a los autores. De pronto yo no lo haría, pero bienvenidos todos los que quieran relacionar la obra de Marvel Moreno con todos los del boom, con todos los del todas y todos los del pop boom, porque de esa manera es que se entiende que Marvel Moreno no es una excepción. Era un escritor excepcional, de eso no hay duda, pero como ellas hay muchas otras, ¿sí? O hay muchas otras y además entre ellas existen conexiones y eso debe hacerse, debe valorarse. Vale, perfecto. Hay una pregunta que es muy interesante y que va a una cuestión un poco más esencial y de carácter más sociológico y es cómo podemos lograr una literatura cada vez más consciente del género y de la discriminación de las personas que no son de género masculino. ¿Cómo lograr una literatura? ¿Sí? Pues no lo sé. Es decir, lo que yo sí creo es que tenemos que ampliar nuestro, o sea, como lectores, porque yo no soy escritora, yo no escribo literatura, yo no escribo novela ni cuento, pero como lectora y como crítica, lo que puedo hacer y lo que les aconsejo a todos es ir ampliando su repertorio de escritores, no leer solo a hombres, olvidar a los hombres, no leerlos nunca más, leer muchas más mujeres, leer mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres de todas las latitudes del mundo, de diferentes edades, ¿sí? También de la población, bueno, lesbianas, no binarias, o sea, todos estos relatos que complementan la visión que uno tiene del mundo, porque uno generalmente lee un solo tipo de autores, que son hombres blancos occidentales, ¿no? Y pues entre más amplíe el panorama, yo creo que precisamente colabora con esa divulgación, ¿sí? De Sí. ellas. Mira, un asistente a la charla hace el siguiente comentario que ha suscitado respuestas. Llama la atención que los asistentes hombres a esta charla no pasamos de 3 gatos. Se nos verá como intrusos en un espacio de ambiente feminista. Este es su comentario con su pregunta. Y a continuación te voy a leer 2 comentarios en respuesta a eso, porque me gustaría también saber qué piensas tú al respecto. Uno de ellos dice, ojalá más hombres leyeran la obra de Marvel Moreno, como la de cualquier otro autor o autora, y conocieran así esa mirada de una escritora sobre el alma humana.
el estar inscrita en los principios de la ética feminista no quiere decir que sea literatura para mujeres, sino para todos y todas. No hay intrusos porque no son espacios vedados. Comentario número 1 en respuesta a este comentario que leí. Y luego el siguiente es mucho más breve, dice, para nada, en las discusiones de género no hay intrusos, sino un llamado a iniciar diálogos y conversaciones. ¿Cuál sería tu respuesta a este comentario? ¿Cuál era la pregunta original? ¿Se nos verá a los hombres como intrusos en un espacio de ambiente feminista en el contexto de esta charla o similares? Pues ayer estaba precisamente hablando de mi hermana con eso, pero pues es un tema que las diferentes feministas contestan de diferente manera, ¿no? Hay unas que son muy inclusivas, que les gustan los espacios mixtos como estos, en cambio hay otras que no, que prefieren los espacios no mixtos donde solo hay mujeres. Yo, digamos que abogo por ambos, porque debe haber espacios donde las mujeres nos reunamos entre nosotras con confianza a hablar sin tapujos, pero también debe haber espacios mixtos, porque si no, nos puede dar como miedo hablar cuando hay hombres allí, y ese miedo también hay como que perderlo, ¿sí? De acuerdo. Lo que sí estoy de acuerdo es que cuando los hombres están en espacios feministas, en el caso de que se los admita, tienen que estar calladitos aprendiendo y con una actitud, eso, de escucha y de diálogo, ¿sí? Porque a veces uno da la impresión de que están ahí, pero como con ganas de pelea, ¿sí? Entonces, no es una actitud de diálogo esa. Vale. Volvemos a preguntas un poco más de carácter literario y hay una que me ha llamado mucho la atención que dice lo siguiente. ¿Cómo podemos orientar a nuestros estudiantes? Me imagino que es de alguien que trabaja como profesor o profesora. ¿Cómo podemos orientar a nuestros estudiantes en materia literaria sin acudir a la cueva, al boom y demás lugares comunes? Es decir, ¿cómo podemos tener otras perspectivas que nos permitan cautivar a nuestros estudiantes? Eh, hay que, ¿cómo se dice? El problema es que hay que indagar muchísimo, hay que investigar, o sea, por eso es que el feminismo como que requiere un doble esfuerzo, porque claro, tú haces una búsqueda en Google sencilla y te aparecen son los lugares comunes, y para tener unas lecturas más críticas tienes que investigar el doble, el triple, y buscar esos artículos que prácticamente sí se consiguen con lupa. Pero yo creo que a pesar de todo, lo importante es como la mirada crítica con la que se lean las obras. Uno puede leer cualquier obra, incluso García Márquez, yo dicto a García Márquez, ¿sí? Pero siempre le doy una mirada, o trato de darle una mirada diferente, ¿sí? O sea, tratar de eso, de analizar en él los personajes femeninos, cómo son presentados, el machismo de las sociedades, ¿sí? O sea, cualquier texto es válido. Por supuesto que prefiero dictar mujeres, pero en el caso de dictar hombres, pues también se puede hacer. No Vale, sé si respondí a perfecto. la pregunta, pero... Muy bien. Tú en algún momento, muy al principio, cuando estabas hablando de los narradores, hablaste de los narradores heterodiegéticos, extradiegéticos, y aquí muy temprano nos llegó una pregunta en relación con los narradores del segundo libro de cuentos de Marvel Moreno, es decir, El Encuentro y otros relatos. ¿Podrías decirnos algo con respecto a las características o a los rasgos que caracterizan a estos narradores de estos cuentos? Volviendo un poco atrás. Pues es que en mi estudio yo prácticamente que o sea, agrupo todos los cuentos del primer y del segundo libro y de incluso del tercero, o sea, los analizo todos y yo como en esa, ¿cómo se dice? Eh, o sea, en ese análisis me di cuenta de que la mayoría eran extradiegéticos, es decir, narrador en tercera persona, pero focalizado a través de un personaje femenino. Solo hay un cuento donde se focaliza con un personaje masculino que es el perrito, ¿sí? Donde el protagonista es este pintor y ahí se focaliza en ese pintor, pero el resto son mujeres, y, o sea, personajes femeninos. Y luego están los cuentos que son sí narrados por una voz femenina en primera persona que dice yo, pero ese yo casi nunca es protagonista, sino que generalmente es testigo, ¿sí? De acuerdo. Entonces, eso da ese carácter de que las narradoras son una especie de escritoras,
no protagonistas, sino que observan y luego se encargan de contar lo que vieron. Sí. Vale, dos preguntas más que nos llegan muy puntuales. Una es si podría decirse que hay una corriente feminista latinoamericana desconocida, ¿sí? Y hay otra, a propósito de lo que comentabas tú con respecto a lo que te gustaría leer y enseñar, escritoras afro, LGTBI, escritoras indígenas, nos piden si nos puedes dar algunas pistas de autoras indígenas, algunos nombres que te resuenen. Ya, con respecto a autoras indígenas, me corcharon. Conozco más, de pronto, más escritoras de la crítica, sí, por ejemplo, Gloria Anzaldúa, que tenía pues como ciertos ancestros indígenas mexicanos, y no solamente eso, sino que ella se interesa en la cosmovisión de las religiones de estas poblaciones, y eso, digamos, que transita en toda su obra crítica, pero Gloria Anzaldúa también es poeta, entonces podría citarla a ella ahí con cierta conexión. Sí. Aquí en Colombia, por ejemplo, está Estercilia Simanca, ¿sí? De La Guajira, que cuenta efectivamente acerca de la cultura guayú y sobre todo de la mujer en esta sociedad, ¿no? Por ahí se me ocurren apenas esas dos, pero hay que seguir indagando porque seguramente allí están. Aquí nos dan algunas pistas, nos hablan de Moira Millán, escritora mapuche, y María del Pilar Paramero del Cocuy, poeta indígena colombiana. También nos hablan de Graciela Huinao, mapuche también, Marisol Semo. También hay que decir que así como el Ministerio de Cultura hace 10 años publicó una biblioteca de literatura afrocolombiana de la cual tendremos una charla este jueves que viene por nuestro compañero Alberto Bejarano. También publicó una biblioteca de literatura de pueblos indígenas. Estas dos bibliotecas, que como he dicho, han sido publicadas por el Ministerio de Cultura, están disponibles para descarga en el sitio web de la División Cultural del Banco de la República, así que quienes quieran indagar en literatura y oralitura de pueblos indígenas, allí seguramente podrán encontrar algunas fuentes interesantes. Y bueno, Qué chévere. estaba también la pregunta de si existía una corriente feminista latinoamericana desconocida. ¿Qué dices tú al respecto? ¿Qué Pues intuyes? desconocida para quien no se interesa, pero el feminismo en Latinoamérica ya lleva un tiempo bastante amplio, ¿sí? De pronto ahora está, dice la gente que está más de moda, pero el feminismo siempre ha estado allí, desde, no sé, desde las indígenas que se rebelaron, desde las mujeres que participaron en la independencia, o incluso desde las anónimas amas de casa que envenenaron y mataron al marido abusador, esas también eran feministas. Efectivamente, de pronto ahora hay como un movimiento, unos movimientos más organizados y sobre todo más mediáticos, pero allí están, ¿sí? O sea, vivos, vivos aún y con mucha fuerza. Bueno, ya para cerrar, pues yo quisiera de nuevo agradecerte, Mercedes, por ofrecernos esta aproximación a la obra de Marvel Moreno desde perspectivas tan diferentes y complementarias entre sí. Creo que ha sido una aproximación completa. Es también, creo yo, una invitación a leer a Marvel Moreno, ¿sí? Ahora pues que una parte importante de su obra está disponible, creo que es el momento de salir corriendo a las librerías o a las bibliotecas a buscar sus libros, pues porque no sabemos qué pasará dentro de unos años, porque ya hemos visto lo que ha pasado anteriormente, ¿sí? Y creo que también es una buena oportunidad para explorar la obra de otras autoras que han quedado como sepultadas durante años y décadas y que de repente están emergiendo, a quienes se les está empezando a prestar atención, cuyos libros escritos y publicados hace muchos años están empezando a ser reeditados por distintos tipos de editoriales, así que pues ya hemos hablado de Alba Lucía Ángel y pues quien dice Alba Lucía Ángel pues se podrá decir otros nombres, así que mil gracias y gracias también a quienes nos acompañaron.
Yo le agradezco de nuevo a Luz Marina Rivas por habernos puesto tras la pista de Mercedes, así que seguiremos programando actividades en torno a la cultura colombiana para proyectarla internacionalmente. Y les recuerdo que este jueves tenemos la charla de nuestro compañero Alberto Bejarano sobre la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, que cumple 10 años justamente en este año 2020. Y por favor, quienes se interesen por nuestras actividades, estén pendientes de nuestra programación, que en septiembre y octubre seguirá siendo bastante intensa. Mil gracias a todos y a Bueno, todas. muchas gracias a ustedes y a todos por estar aquí presentes.